Ahora sí. Sí, ahora sí está comenzándose a grabar la sesión. Sí, les había solicitado que 10 minutos antes nos conectemos porque tal vez no alcance el tiempo. Entonces, como la Wendy todavía no ha ingresado, tal vez podemos ir comenzando contigo. Jesús, ¿tienes ya para presentar? Sí, Vamos entonces avanzando, Jesús. Comparte tu cámara y comparte, bueno, activa tu cámara, comparte tu pantalla y puedes comenzar con tu defensa. estoy aquí un momento. Muy bien. Bien me has tocado. Silencio. ¿Se me logra escuchar bien, hija? Sí, se puede apreciar, Jesús. Adelante. Ya. Bueno, dije. Segundo. Bueno, nuestro proyecto que nos tocó era el stack de Flutter, MongoDB, Node.js y GetX. Para este aplicativo voy a utilizar los stacks bueno, los frameworks que serían Flutter, MongoDB y Node.js. Ya. Primeramente, vamos a empezar con la configuración de MongoDB, el cual me dio un pequeño problema que se lo mostraré más adelante. Bueno, para esta aplicación voy a utilizar lo que es el MongoDB Cloud Atlas. Es la versión de Mongo en línea, el cual está creado por Google y nos brinda sus funcionalidades básicas. A través del siguiente enlace podemos acceder con cualquier cuenta Gmail común. Con el primer login ya se nos va a crear un clúster con un proyecto, pero si no es así, dando clic en la parte superior derecha de nuevo proyecto, podemos crear el mismo, lo cual la configuración básica de siguiente también nos va a servir para este proyecto. Vamos dentro del proyecto, vamos a crear una nueva base de datos. Al crear esta nos va a pedir que nos identifiquemos o por motivos de seguridad por uno de esos tres métodos, el cual yo voy a utilizar es por el método de IP. Un segundo, dije, por favor. Ya. Por el método de IP. Al acceder al método de IP nos va a aparecer que ingresamos un usuario y contraseña. Un consejo que la contraseña no tenga ningún tipo de carácter UTF-8, puesto que el mismo servicio nos indica que puede haber fallos con esta. Ya, vamos a utilizar las tres conexiones para conectar nuestra aplicación, la cual sería por MongoDB Shell, la cual ya vimos. También vamos a utilizarla para conectarlo directamente con nuestra aplicación y para conectarlo a través de MongoDB Compass. Para la primera, bueno, en las tres se nos va a aparecer un pequeño enlace donde el cual en algunos casos hay que hacer una configuración de la contraseña o no. En otros casos simplemente lo que pasará será copiar este enlace a la referencia que vamos a hacer a MongoDB. En este caso a Mongo Cloud. Cuando yo estaba creando desde el día de ayer me apareció este pequeño error que dice que se están trabajando en cambios y actualmente está ocupada la base de datos o se encuentra fuera de servicio. Me apareció este error. De igual manera, al intentar conectarlo tanto con Compass como con el shell de MongoDB o Mongo SH, me aparecieron estos errores que hasta el momento siguen perdurando y no logro tener la conexión. Pero bueno, pasando al lado de Flutter y Node.js, Flutter tiene integrado lo que es algunos componentes de Node.js, con lo cual no necesariamente es obligatorio tener instalado Node.js de manera externa o de manera independiente. Para este proyecto vamos a utilizar la siguiente estructura de directorios, donde vamos a tener una carpeta contenedora o la carpeta raíz, y vamos a tener dos carpetas que serían cliente y servidor. Como ya se expuso anteriormente, Flutter tiene la capacidad de utilizar directorios, bueno, no Flutter, en todo caso, lo que sería Dart, el lenguaje que usa Flutter, tiene la capacidad de llamar directorios sin ninguna estructura previa o predefinida. En la carpeta contenedor vamos a tener un YAM. El YAM ya es bastante conocido, donde se hacen las configuraciones iniciales de algunos proyectos. Cliente igual va a tener su YAM independiente y el servidor igual, de igual manera.
Algunos de los plugins que utilizaremos para esta aplicación es el de Mongo Dart, el cual nos nos implementa controladores del lado del servidor para implementarlo en Dart puro. El Zepper, el cual de igual manera nos ayuda a consumir una API REST dinámicamente con Dart, el Pedatic, el cual utiliza servicios de Google como medio para transferir información. El Cooper Icons es el cual viene por defecto, que es un repositorio de iconos activos. El Dio, que es el más importante quizás, es un potente cliente HTTP para Dart, el cual admite interceptores, configuraciones globales, from data, cancelaciones de solicitudes, post, gets, entre otros. Esto simula de igual manera lo que sería un XAMPP o el prototipo XAMPP, el servicio XAMPP de Apache, pero de manera local. El Packer, el cual es una biblioteca de Dart que incluirá datos falsos para las pruebas. Con la configuración de la carpeta contenedora, como ya vemos, acá tenemos el cliente y el servidor. Ya acá tenemos el punto .yam, que es donde estarán ubicadas nuestras librerías, bibliotecas y configuraciones básicas, lo cual se quedará con la siguiente configuración por defecto. En cuanto al lado del servidor, dentro de la carpeta del servidor, igual vamos a tener, como le comentaba, un YAM independiente, el cual ya va a tener incluido lo que son las dependencias o las librerías, bibliotecas de MongoDart, el servidor y el Pedantic. Dentro del lib, donde tendría que ir main, vamos a cambiarlo por server Dart y en el mismo vamos a implementar la conexión a la base de datos de Mongo Cloud Atlas a través del siguiente enlace, donde de igual manera lo único que hay que hacer es cambiar la contraseña. Por parte del cliente, dentro de la carpeta de clientes se aplicarán lo que es los iconos, el DIO para el HTTP, el Packer para los datos falsos y eso. En el mismo vamos a crear una carpeta API, el cual se encargará de hacer los post, rest, put, delete, entre otros, dentro de la aplicación. A través de Dio podemos establecer un URL para las pruebas de base de datos o en todo caso para ver nuestros archivos JSON o los objetos como tal a través del siguiente enlace del localhost y el puerto 8081. En caso de que el Flutter no contara con la versión de Node.js o fuera una versión antigua, tendría que hacerse una conexión Node.js aparte. Y acá, por ejemplo, ya se puede ver en lo que es contactos. El proyecto es hacer una lista de contactos como tal, en el cual ya podemos ver cómo actúa los formularios, los archivos tipo JSON dentro de Dart o cómo podemos implementarlos a través de un ID, nombre, iniciales de nombre para los iconos. Bueno, como le comentaba, en que aún no se solucionó este error del MongoDB y estoy esperando a que el servicio ya se me habilite para poder hacer la conexión necesaria para que funcione. Y eso sería. Bien, Jesús, entonces vamos a proceder de esta forma, dado que, bueno, cada uno de ustedes está presentando de manera independiente la aplicación. De acuerdo a lo que hemos conversado la última vez, entonces voy a calificar de manera independiente en base a su informe, sus slides y el repositorio que contiene su proyecto. Entonces, Jesús ya ha creado por si acaso en UVA, está ahí la actividad y las instrucciones para el cargado. Entonces, como ya has presentado, ahora mismo, no creo que te tome más de 10 minutos, aprovecha en subir tu informe, los slides y el repositorio. No, en todo caso, más práctico sería tal vez que dentro de tu informe pongas la dirección de GitHub o si fuera el caso de una carpeta compartida en Google Drive para descargar el proyecto. Listo, Inge, ya lo tengo, ya lo tienes subido ahí en Nube. ¿Sí? Ah, ya voy a revisar entonces después, porque no, no hace mucho no lo he encontrado. Muy bien, entonces vamos a continuar contigo, Wendy. Después vamos a seguir con la defensa de Jonathan. Entonces, como tenemos tiempo, háganlo con calma. No sé cuánto tiempo le tomará a cada uno de ustedes, pero tenemos, yo creo,
suficiente tiempo. Entonces, podemos comenzar contigo, Wendy. Y sí, Jesús todavía mantén por favor la cámara activa porque de alguna forma han trabajado en la misma temática los tres. Eh, bueno, ¿se puede apreciar, ingeniero, mi pantalla? Sí, podemos apreciar los slides, tal vez lo puedes poner solamente en modo de presentación. Sí, ingeniero. Un momentito. No sé qué pasó. Está bien. Ahora sí. Dale en exacto, muchísimo mejor. Ahora sí podemos apreciar completo. Adelante, Wendy. Está bien, ingeniero. Bueno, para este proyecto lo que se va a realizar es el uso del stack Flutter Node.js MongoDB para el desarrollo de una aplicación que registra libros en un sistema operativo Android. Los objetivos el objetivo general es desarrollar una aplicación que utilice el stack como tal. Y los objetivos secundarios en mi proyecto es uno, desarrollar por un lado la parte del backend y por la parte del backend con MongoDB y con Node.js, y por el otro lado la parte de frontend usando Flutter. La división de proyectos se ha hecho en dos partes. En la parte del backend yo he hecho primero la creación del proyecto en Visual Studio Code. Después se ha hecho la creación de una base de datos en MongoDB, la realización de la conexión con Node.js y el uso de Postman para realizar unas pruebas antes de realizar el aplicativo en frontend. Y sigue siendo parte del backend cuando se sube todo el proyecto en Heroku para generar un link. Ese link lo va a utilizar el aplicativo que está generado en frontend. En la parte de frontend se realiza la creación de un home, que es la interfaz de inicio que está en tu aplicación, el diseño de un formulario para registrar libros, el diseño de otro formulario para mostrar los libros ya registrados y por último realizar la conexión con el backend, tanto del aplicativo con la data. Empezamos con el backend. En la parte del backend se ha realizado la creación del proyecto en Visual Studio Code de la siguiente manera. Se ha realizado una colección de carpetas, las que pretendo desglosar en este momento. La primera, se ha hecho una carpeta que se llama Database. Dentro de ella tenemos un archivo que se llama MongoDB, el otro es CRUDbooks. El MongoDB, el archivo que es de MongoDB, lo que hace es solicita o requiere el Mongoose para que éste haga la conexión entre la base de datos por medio de una URL, en este caso de nuestra base de datos que está en Mongo Atlas. Luego tenemos dentro de la carpeta folder también el archivo CRUDbooks, que ahí es donde creamos un CRUD de inicio que va a hacer la conexión tanto con la base de datos y con el backend. Tenemos la carpeta folder, la carpeta model, perdón, es donde nosotros realizamos está dentro el archivo books, books de Chima, que es donde nosotros vamos a colocar todos los atributos que va a tener nuestro objeto en sí. Por ejemplo, yo he creado un objeto que tiene title del tipo string, autor del tipo string también, el año de publicación que va a ser del tipo fecha, una imagen que vaya asignando a una URL que también va a ser de tipo string y el número de páginas que va a ser un número. Tengo creado un archivo en la carpeta rutas que se llama books y aquí también se genera una especie de CRUD, pero esta lo que va a relacionar en sí es lo que requiere el usuario con el backend. Entonces va relacionando de esa manera. En este tipo de archivo lo que se ve es que necesitamos el Express para la parte del backend y también se ve el requerimiento del Mongoose
que es lo que ayuda también en esta conexión. Para la creación de base de datos he utilizado la base de datos en Mongo Atlas porque el Mongo Atlas, a diferencia del Mongo Compass, se utiliza también como un servicio. Entonces, todos los datos que yo guarde en este Mongo Atlas se guardan en la nube. Aquí ya he creado una base de datos de nombre Books, que se refieren a los libros que yo voy a tener en mi aplicación. Una vez que tenga esto, pueden observar acá mi base de datos de nombre Books. Nosotros hacemos clic solamente en conectar con una aplicación porque estamos generando una aplicación con el frontend. Y después, a partir de eso, se puede seleccionar o copiar. En el costado se puede copiar directamente sin seleccionar el link de mi base de datos. Ese link de mi base de datos lo voy a poder configurar en el archivo emp, que está también dentro de mi proyecto en Visual Studio Code, en los siguientes parámetros que me solicitan. Por ejemplo, el puerto donde va a correr y la dirección. En este caso, como yo había asignado que iba a recolectar datos de la variable Mongo URL, entonces ahí a Mongo URL le asigno la dirección de mi base de datos que está en Mongo Atlas. Una vez que tenga, porque en este momento solo estoy trabajando la parte del backend, entonces yo voy a iniciar el servicio con Node.js para poder conectarme desde Postman a mi base de datos, ya que hasta el momento todavía no tenía mi aplicación. Entonces, lo que hago, lo que me he creado en sí, perdón, son métodos en Postman. Por ejemplo, aquí tengo el método post, tengo dos métodos get, uno put y el delete, que sería para mi CRUD. Por ejemplo, en este momento, en esta etapa del backend, hace como si fuera la aplicación. Entonces, tengo un método post que hace la creación de un libro como tal, según los parámetros que yo le dé. Entonces, esto está direccionado desde mi localhost, porque todavía no tengo el otro aplicativo, pero cumple con los parámetros que yo ya me he dado. Entonces yo solamente le asigno los valores. Por ejemplo, en el title le pongo el ABC de la contabilidad como un nombre, le pongo un autor, le pongo el año, le pongo la imagen de portada de este libro, el número, la cantidad de páginas y envío. Entonces, una vez que envíe, en mi Mongo Atlas, en mi Mongo Atlas, se va generando y se va guardando acá los registros que yo vaya realizando. Ahora, también he creado dos métodos gets, uno para revisar todos los libros que se llama get all books, que sería los que revisan el total de libros que tengo en MongoDB Atlas, en mi base de datos, y la otra que me revisa uno por uno, que se llama get one book, pero ese solamente se realiza con el ID que tengo en el Mongo Atlas. Por ejemplo, el Mongo Atlas, el Mongo en sí me genera cada uno de los objetos que yo vaya creando con un ID diferente. Por ejemplo, si yo quisiera modificar o quisiera eliminar o buscar este elemento, yo agarro el ID que Mongo lo genera, es único, entonces lo coloco en mi Postman y voy utilizando el método que yo quisiera realizar. Ahora, si quiero buscar eso, busco por su ID y me muestra todas las características. Si quiero editar, entonces lo mismo, solo coloco el ID acá, edit, acá por ejemplo, y en este caso yo había modificado la imagen de mi libro, entonces igual envío y se modifica. Lo mismo con el método de book. Y bueno, eso para verificar que mi backend está funcionando y está corriendo antes de realizar lo que es la aplicación como tal. Ahora, una vez que ya confirmo que se puede realizar la conexión, entonces se va a empezar a realizar lo que es la parte de front-end con la utilización del Flutter. Entonces, primero, para la instalación del Flutter se tiene dos maneras de instalarlas. Uno se puede hacer mediante el uso de Android Studio y la otra se puede hacer en Visual Studio Code.
Ahora, por el tema de que mi computadora no tiene los requerimientos, porque Android Studio es muy pesado, yo he preferido optar por Visual Studio Code. Entonces, para esto, nosotros lo que hacemos es dirigirnos a la columna que está en la izquierda de nuestra interfaz, de nuestro editor como tal, y buscamos las extensiones que sean Flutter y la otra que es Dart, e instalamos. Una vez que tengamos eso, lo reiniciamos. Cuando podemos verificar que está correctamente instalado de esta manera, cuando te sale esta pantalla. Y bueno, también podemos analizar qué cosas han instalado en nuestro entorno o dónde está instalado en sí Flutter. Por ejemplo, aquí Flutter va a correr en, como habíamos dicho, Visual Studio Code, y si es que estuviera instalado también en Android Studio, acá en lugar de un signo de admiración también habría un check, ¿no? De que también cumple. Ahora, el desarrollo de la aplicación en Flutter la hice también haciendo uso del entorno de desarrollo que es este Visual Studio Code. Y bueno, esta es una imagen, ¿no? de la aplicación que corre en mi celular, que está hecha en Flutter. Aquí podemos encontrar 3 botones, una que es de listar, la otra que es para agregar un libro y, bueno, una que es acerca de quién desarrolló, digamos, pero no, solamente esas 3. La parte del formulario para registrar libros la hice de esta manera también. Igual, este es un screen de una captura de mi celular y esta es el código que respalda este formulario. Y por otro lado, también hice la lista de registros, esto con los 3 libros que me había creado en MongoDB, uno para programación, otro para diseño gráfico y otro para contabilidad. Bueno, en conclusiones, se ha realizado el proyecto haciendo el uso de, como había dicho, del stack, menos el de GetX. Y bueno, la recomendación que sería que al instalar el Flutter, antes de instalar Flutter, se tiene que modificar todo lo que son variables de entorno para poder configurar el path y que se reconozca la dirección de dónde se encuentra Flutter. Ahora, el proyecto como tal está acá. Aquí se puede observar todas las carpetas que se ha creado, el database con el CRUD y el MongoDB como tal, la carpeta models, donde les había dicho que se había generado un modelo de lo que los parámetros que va a tener la aplicación, las rutas, de dónde va a recoger, digamos, de dónde va a recoger los datos en sí, la aplicación. Lo demás se genera, por ejemplo, estos node modules, se genera al instalar la aplicación. Y bueno, esto es el Postman. Eh, Estos son los datos que van a saltar cuando uno entra al link creado con Heroku. En el repositorio ya lo había creado. A partir de ahí se sube recién a Heroku. Y bueno, gracias a ese link se puede trabajar dentro del proyecto como tal para realizar el frontend. Y bueno, también acá se puede corroborar lo que está en Mongo Atlas, los libros que había creado, digamos que es de programación, el otro que había creado de manual de tipografía y el otro de la contabilidad. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Gracias. Muy bien, Wendy, es un muy buen trabajo. Has utilizado la mayor parte de los componentes del stack de desarrollo, la funcionalidad de cada uno de los componentes y las fases en back y frontend han sido bien ejecutadas y probadas, además de utilizar algunas herramientas adicionales para poder probar las metodologías de CRUD. Entonces es muy buen trabajo. He revisado también tu documento y tus slides. La única recomendación es la siguiente. Trata siempre de utilizar las imágenes en la resolución original. En los slides estaba un poco borroso, opaco, pero en el informe estaba nítido, estaba muy bien. Entonces, en base a eso ya voy a terminar de calificar y muy buen aporte, Wendy, muy buen trabajo realmente.
Thank you. Muy bien, entonces a modo de darnos una pausa, después va a continuar con la exposición Jonathan. Voy a aprovechar un instante y llamar la asistencia. Entonces, solo denme un segundo. Voy a aprovechar de una vez en registrar la asistencia. Entonces, voy a compartir mi pantalla un segundo. Pueden apreciar con normalidad la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, se puede ver. Muy bien. Entonces, bueno, esta actividad la he creado hoy. Entonces, dentro de esta van a cargar en este caso sus trabajos. Bueno, ya 3 estudiantes han cargado. No estoy viendo ahora. Wendy, Jesús y bueno, Jonathan, está bien. Está bien. Entonces, con eso voy a calificar. Y bueno, para los otros, en el caso del grupo de Joshua, ¿no? Para los del grupo de Joshua, Jorge, Joshua e Igor. En todo caso, Joshua ya me ha pasado los componentes, pero por lo menos carguen su informe para cumplir el formalismo que solicita a administración del instituto. Entonces, eso háganlo hoy día, no les va a tomar mucho tiempo. Y para el grupo que expone el día miércoles, que lo componen Daniel, Felipe, Stephanie y Jimmy. En todo caso, igual, trátenlo de cargar lo más antes posible. Lo he extendido como máximo hasta el 26 de octubre, ¿no? Pero en todo caso, si ya lo pueden cargar y finalizar hasta el domingo o hasta el lunes, mucho mejor. Entonces, cargan su informe en este formato, sus slides y un enlace que desde donde se pueda descargar su proyecto, ¿no? Ahora, tal vez para comodidad, en una capita de manera clara podrían copiar el enlace desde donde yo lo pueda descargar y que eso esté dentro del documento. O también tiene la posibilidad, tiene esta actividad, una línea de comando donde pueden escribir texto. Ahí también sería la otra alternativa. Luego, no olvidemos, la próxima semana, el día viernes, es el examen práctico, que va a estar más asociado al uso de MongoDB. Van a haber ejercicios. Entonces, es necesario que tenga funcional, ya sea a través de un servicio cloud o localmente instalado en su PC MongoDB, porque algunas consultas básicas va a haber con el formato de MongoDB, ¿no es cierto? Hemos visto la inserción, la revisión de los registros dentro de una colección. Esos aspectos entonces repasen para el próximo viernes en el horario de clases. Ahora sí, voy a proceder ya con el registro de la asistencia. Estamos entonces a 22 de octubre. Comenzamos. Igor. Otro favor, Presente, ingeniero. estamos casi a 7:20. Entonces les pido por favor a todos de que puedan activar sus cámaras y manténganlas activas por lo menos por 15 minutos. Jorge, Igor, ¿no? Joshua, todos los que estamos presentes, por favor activen para cumplir el requerimiento que nos solicita Administración Académica. Muy bien, Alexander, Celso no se encuentran más. Wendy ha defendido el día de hoy. Justin no se encuentra más. Jesús ha defendido, ¿no? Jimmy Chuta. Presente, ingeniero. Muy bien. Joel Limari no se encuentra más con nosotros. Daniel Felipe. Presente, Inge. Muy bien. Joshua Paredes. Presente, Inge. Jonathan Quino va a defender en breve. Sí, presente. Stephanie Saavedra también se encuentra, ¿no? Presente. Muy bien. Daniel Sánchez no se encuentra más con nosotros. Y Miguel, Miguel Orlando. Miguel Orlando no se encuentra, ¿no? Miguel Orlando no se encuentra. No se encuentra Miguel Orlando. Y Jorge Torres finalmente. Presente. Muy bien.
Está bien. Ya, creo que no me estoy olvidando de nadie, al menos todos los presentes están registrados. Muy bien. Vamos a entonces continuar un segundo. Voy a entonces dejar de presentar. Muy bien, vamos a entonces ahora sí continuar contigo. Jonathan, puedes activar tu micrófono. Y tenemos tiempo, entonces trata de hacerlo de la manera más detallada e ilustrativa posible, ya que para ti es muy importante la ponderación de nota de esta actividad, ¿no? Porque no tienes, bueno, a diferencia de tus otros dos compañeros que han expuesto, no tienes una nota muy alta, entonces tienes que esforzarte al máximo para tratar de lograr el puntaje de aprobación. Entonces, ¿puedes compartir tu pantalla, Jonathan? Te escuchamos. Ya, primero dije sobre el informe, digamos, eso me falta. Mi proyecto lo he hecho hasta el último minuto. En mi informe no me faltaría hacer ahorita. Me falta una pequeña parte para hacer la entrega del informe. Eh, bueno, vamos a hablar entonces de ese aspecto después. Entonces, con tus slides y con tu proyecto activo, ¿no es cierto? En cualquier IDE, o si hubieses utilizado también otros recursos y herramientas cloud, entonces puedes empezar a explicarnos todo lo que has trabajado. Ya está bien, entonces voy a proceder por eso. Ya, muy buenas noches, compañeros, licenciado. Yo voy a responder una parte de mi proyecto. En mi proyecto, digamos, he hecho un cliente más que todo. Aunque más que podría decir que era como una base, digamos, de contacto más que todo, un listado. Pero como los primeros pasos, digamos, para hacer, digamos, la creación, digamos, de mi sistema, es decir, he hecho una creación, digamos, de una carpeta donde voy a almacenar, digamos, mi packet y todo lo que vayan necesitando necesariamente, digamos. Y entonces va almacenando los productos que voy a estar usando. Como primer paso, digamos, he creado, digamos, una carpeta que se llama Bucket, donde voy a almacenar, digamos, y voy a colocar siguientes códigos, que en mi caso, digamos, se usa la herramienta, digamos, NP, que es una herramienta que usa Node.js. En mi caso, he usado los packages de Node.js, que en la cual se va iniciando mediante np init-y, y se va generando las respectivas, digamos, respectivos archivos en tu bucket. En mi caso, yo he usado Hitbash, pero también se puede hacer mediante la terminal del Visual Code, pero para un sistema, digamos, más cómodo, he usado Hitbash, ya que con eso me siento un poco más cómodo. Después he usado, digamos, he instalado los respectivos herramientas, que sería el Express y Mongoose. Mongoose y Morgan. Mongoose, digamos, lo he instalado para hacer la respectiva instalación o la conexión con la base de datos de MongoDB, y Morgan, que he usado, digamos, para para usar, digamos, registros, digamos, que nos permite usar con Node.js. O sea, se basa en registros que nos da Morgan. Ya, después, como primer paso, una vez conectado, digamos, entrado, digamos, entro a mi base de datos, que sea Visual Code. En mi Visual Code se me va a generar, digamos, los primeros archivos, que sea, digamos, como bucket, que estaba diciendo, y cuando coloco, digamos, el código de init, no de init-y, se me va a generar los packages, que sea el loop JSON y package JSON. Y de la misma forma que cuando coloco el otro código, que sería el NP, digamos, Express de Mongoose y Morgan, se me va a crear los siguientes módulos, que sea el nodo módulos. Yo he usado más que todo módulos para que se me haga un poco más sencillo en el proceso, digamos, de hacer, digamos, los procesos, digamos, de datos, la conexión de apps, que vaya utilizando para los siguientes, para mis siguientes, ¿cómo se llama? Archivos que vaya a estar creando. Por ejemplo, yo he creado, digamos, la carpeta SRS. Dentro de esa carpeta SRS he creado, digamos, 4 carpetas, que sería el control,
controllers, models, roles y servicios. En controllers que vaya a tener, digamos, como archivo el cliente, donde va a ser cliente controls, donde se va a hacer, digamos, los respectivos, es donde va a tener el control, digamos, de mi modelo, de mi ruta y de mis servicios. Es donde se va haciendo los controls y donde se va haciendo controlando y qué mandar y cómo se va a hacer, digamos, se va a formar cada archivo. Y donde mis modelos, donde se puede hacer un modelo respectivo de cada archivo. Y mis rutas, donde se puede hacer la conexión de las rutas, y mis servicios y los servicios, digamos, de mi cliente que va a requerir mi ruta. Después voy a tener otros dos archivos que sea el app.json, donde lo voy a usar, digamos, donde voy a incluir los packages o voy a importar los packages que vayan necesitando respectivamente por el transcurso de mi datos. Después, donde el database, donde he hecho la creación, digamos, de mi MongoDB, es donde he hecho la conexión de mi MongoDB, y la index es donde se va a mandar y la reproducción de todos los productos que he creado o los archivos que he creado. Como estaba diciendo, tengo aquí el cliente control.json, en la cual, digamos, como pueden ver en la imagen, se hace una constante del cliente, donde se va a requerir, digamos, los servicios del cliente y de servicios. Es una conexión que, digamos, va a ir a esa carpeta, y según esa carpeta voy a estar extrayendo todo lo que vaya teniendo, voy a necesitando. Por ejemplo, en caso de usar 4 requerimientos, entonces va a ser la consulta del cliente, el guardado del cliente, y el eliminar cliente, y el modificar cliente. En cada respectivo cliente, digamos, se hace, digamos, se va creando una consola más que todo, una consola donde se va a reproducir, digamos, los productos. Y después, en el último, donde se va a exportar los módulos. Ahí es donde, digamos, es donde se hace un agregado de todos para que no se haya, digamos, colocando, digamos, es como un resumen, digamos, porque normalmente se hace, digamos, se te coloca consultar cliente, los párrafos y punto y coma, y se va haciendo cada uno por separado. Y en mi caso, digamos, yo he hecho con Postman, pero vamos a ver más adelante, porque para el dice con Postman, ¿cómo se dice? Para ver si funcionaba cada dato que ella vaya colocando. Después tenemos el cliente modelo, donde voy a colocar el modelo. En mi caso, digamos, se puede hacer el modelo de, digamos, de nombre, y apellido y teléfono. He usado esos 3 requerimientos que va a tener mi modelo, que van a ser basados mediante string. Después tengo el cliente de rutas y el cliente de servicio. En el cliente de rutas, digamos, es donde se va creando, digamos, las rutas, digamos, es donde se va a hacer, digamos, en mi caso, digamos, que voy a usar la forma local, donde se va a usar local, y voy a usar una ruta que más adelante veamos, mi ruta que sería 4002, y mi ruta que va a ser, digamos, guión API, barra API, barra clientes. Es donde se va yendo cada aplicación, es donde se va creando las rutas respectivas de cada aspecto que he creado para por ejemplo, para mis clientes, mis registros, mi eliminar y mi modificar. Después en el app, como estaba diciendo anteriormente, es donde he puesto, digamos, las apps o los packages que ¿cómo se llama? He descargado con NP. En mi caso, digamos que he descargado la constante, que es una express, y que se requiere, digamos, la express y la morga. Son constantes que, digamos, voy a requerir, y cada dato se van a estar generando. Y después, después los demás, digamos, de app use, son, digamos, códigos que nos va a permitir usar, digamos, es una obra, digamos, como dice, App Use Express Users Code, digamos, se extiende, digamos, y creo que sea de forma verdadera, o sea, digamos, que no esté, digamos, retrasando, digamos, el momento, digamos, de usar el Express. Después tenemos el app, el database, donde, como está diciendo, es donde se ha hecho respectiva conexión de datos del MongoDB. Es donde he hecho, digamos, la conexión con MongoDB para que se vayan generando los archivos en MongoDB. Después el index, donde hace la aparición, digamos, de la respectiva. Es donde todo lo junte en uno y lo manda, digamos, es donde va a mandar para que en ese index se vaya generando todos mis listados. Y como está diciendo, mi puerto es el 4200. Para esto, para hacer un ejemplo más claro, he hecho este Postman, donde he hecho 4, digamos,
cuatro modulaciones, como, por ejemplo, que es esto es registro, donde mis registros, digamos, voy a hacer la creación respectiva. Por ejemplo, aquí, digamos, he creado un registro para hacer la prueba, o digamos, si le colocamos, digamos, un nombre, digamos, no sé, Pérez, digamos, o Pepe, y después se va a hacer, se va a hacer registro, y se tiene que procesar sending, y se va a hacer el respectivo, no, disculpa, no he hecho la respectiva conexión de mi base de datos. Para hacer, digamos, para que funcione, digamos, tu dato, tienes que dirigirte donde está tu backend, y después tienes que conectar con la respectiva código que sea node, srs, / invertido y index.json, y con eso se va a hacer la conexión. Como puede ver, aquí dice la base conectado, y la base de datos está conectado. Eso me dice que ya está conectado a mi base de datos. Ahora sí va a funcionar mi sistema que he creado. Como puede ver, eso he creado hace ahorita, y se me ha generado estos archivos. Y mi sistema de actualizado, donde me va a mostrar qué datos tengo, qué datos tengo registrados. Por ejemplo, aquí tengo que el que estaba mostrando dato, que sería el Juan, que se llama Pepe. Ya, después tenemos el apartado que sería el modificado. En el apartado modificado, digamos, es donde se modifica, se puede modificar los datos únicamente. Por ejemplo, el que acabo de crear se copia y se pega, digamos, para ver si funciona, y lo voy a cambiar, digamos, los números. Le voy a colocar 4 ceros, y se va a ver el respectivo modificado ¿cómo se llama? En el clientes, donde se va a actualizar los clientes, y ya, no, no sé por qué no está dando, pero bueno, eso modificaría, digamos, los datos. Después tengo el eliminar. El eliminar, digamos, no genera, digamos, no elimina, digamos, no voy a colocar, digamos, el nombre y tantos, y después apellido tantos. El eliminar se va a eliminar mediante un sistema que se llama el ID. El ID se genera en el momento que vas creando, digamos, tus datos. En tus datos, digamos, es esto, el ID, y se genera este código, y no se va eliminando, digamos, y solo se coloca en este apartado. Se coloca y se va, y te dice que se ha eliminado cada apartado, cada dato que he creado, por ejemplo, mediante el ID. Y como se puede ver, apreciar, digamos, en aquí, se ha eliminado el dato que he creado. Ya, después he hecho, digamos, la parte de Flutter. Yo no he usado, digamos, GetX. Yo más que todo he usado Node.js y MongoDB. Pero para compensar que he hecho GetX, le he empleado un poco más, digamos, el proceso, digamos. En el Flutter, digamos, he hecho, digamos, he hecho la creación, en la cual, digamos, se crea, digamos, mediante Visual Code. Se aprieta, digamos, Ctrl-Shift-P, y colocas Flutter. Se va a aparecer un apartado de buscado, y te va a aparecer ahí como un completado, crear un nuevo proyecto de Flutter. Una vez creando ahí, después tienes que dirigir dónde vas a querer crear, digamos, tu proyecto más que todo. Y bueno, en mi caso, digamos, lo he llamado app/Flutter. En ese apartado se crean las respectivas carpetas que necesita Flutter, que sería Dart, Android, Word, todo ese apartado. Hasta donde dice README, hasta ahí se crea todo. Después se crea en las librerías se crea, digamos, un apartado, digamos, que sea su principal de Dart, es donde se crea, digamos, un ejemplo del Dart, y que sería, digamos, un ejemplo, digamos, donde cuanto más presionas, donde más se va generando un signo de puntuación, algo así. Pero yo no he usado eso, más que todo le elimina todo lo que tiene en la principal Might, el principal. Después, dentro de las librerías, he creado 3 carpetas. Las 3 carpetas que les he llamado modelos, pantallas y las peticiones. Donde modelos he creado un modelado de cliente, donde pantallas he creado, digamos, diferentes tipos, donde quería, digamos, un responsive de Mage, y después un modificador de contacto, y la página principal, donde ya la casa, digamos, donde se va a mostrar el cuadro principal, y un registro de contacto, y la caja de texto es donde se hace, digamos, el respectivo, donde he hecho
¿cómo se llama? Cómo quiero que se vea, digamos, mi aplicación. Es donde le he dado estilos, le he dado. Después he colocado un cliente petición donde he puesto, es donde va a mandar las peticiones que cada código requiere de cada apartado, digamos, de mis pantallas o de mis modelos. Después donde el My es donde se produce la aplicación con todos los, todo en uno. Es todo donde va a funcionar todo en uno, que serían mis modelos, las pantallas y las peticiones. Es donde se va a generar todo en uno de la. Después, donde los modelos, donde el cliente del modelo, es aquí donde, digamos, como anteriormente, donde mi app o donde donde mi database o que he hecho con mi MongoDB, igual de mismo modo se crea un modelaje, cómo quiero que se vea, digamos, o qué datos quiero que tenga mi apartado, o mi app. Por ejemplo, yo quería la ID, el nombre y el surname y el teléfono. Yo le he puesto surname y teléfono en inglés porque no quería que se vea repetitivo, porque para que no se haya confusión entre los dos que he creado, entre los dos datos. Y como se puede ver, aquí se manda, se crea el cliente y se manda, digamos, del string y se hace una dinámica de JSON. Después tenemos las pantallas. En esa carpeta de pantallas he hecho el mensaje response y el modified contact, donde el response, digamos, se ha hecho, digamos, donde, digamos, eh, donde se hace un diálogo, digamos, de texto, donde en caso, digamos, de que falte algo o si es que el programa falle, en el response, digamos, va a mandar diciendo que el cliente o el mensaje es informativo, donde nos va a aparecer, digamos, el cliente ha sido creado o ha sido borrado. Después tenemos el modificar contacto. En el modificar contacto, hemos hecho los controladores, digamos, de cada contacto, o sea, donde se ha mandado el nombre, el apellido y el teléfono. Cada cosa tiene, digamos, un text box donde se hace, digamos, es como un modelaje, digamos. Más que todo esto, digamos, lo he hecho como un estilizado, donde, digamos, el nombre se va a crear en un texto, en mi app, un texto, y donde el apellido, cada respectivo va a tener un texto. Y para hacer un añadido de texto se ha creado, digamos, un apartado que es un círculo de un bar int, donde se ha creado para hacer el añadido de cada dato que queramos colocar. Y después tenemos la página principal, es donde, digamos, es donde se importa, digamos, es la parte principal, es el corazón, digamos, de mi app, es donde se va haciendo el llevamiento de cada aplicación para que se vaya generando en cada aplicación. Por ejemplo, he usado el caso de Case, he usado varios Case para hacer, digamos, un generado respectivo de cada aplicación, donde se va modificando, digamos, el circular, digamos, de un progreso indicado, porque en realidad, ¿cómo era eso? Bueno, en palabras resumidas, eso es, digamos, donde se va colocando, digamos, todos los datos de contactos, más que todo, es donde se va generando, es donde se va a colocar, como se puede apreciar, digamos, en aquí donde se import, es donde se van importando cada dato o cada paquete que he creado, digamos, en mi caso era app router, y después se va inicializando cada paquete que he hecho, por ejemplo, de controles, clientes y el responsive. Y en aquí, digamos, se va a hacer, digamos, los respectivos estilos también. Se puede hacer un estilo o un texto de botón para cada apartado de mis datos. Después tengo el registrar de contactos y el texto de cada. En el registro de contactos, digamos, es donde he registrado mis contactos, donde he puesto modificar y el registro. Es donde he puesto el registrado y entonces se va a guardar los datos. Y es donde se va a almacenar los datos en mi aplicación, donde se va a mostrar donde la parte de la página principal y los datos que he creado. Después tengo el text box, que es donde he hecho cómo se va a ver mi página principal, cómo se va a ver, qué estilo quiero.
En mi caso he hecho un padding y todos los alternativos que he puesto, digamos, cliente, crear, y después que se muestre como un contacto y con su respectivo dato. Mm, Bueno, para hacer un poco más dinámico, digamos, lo voy a mostrar, digamos, en sí cómo se ve la página. En sí, esta sería mi aplicación. Yo no tengo, digamos, el respectivo SDK, pero, digamos, este sería, digamos, ya el terminado de la aplicación, donde, como está haciendo, cada modelaje tiene su respectivo dato. Por ejemplo, en el box, digamos, que estamos viendo, ¿no? El text box, en el padding, que es donde se ha creado, digamos, los respectivos, por ejemplo, es decir, que tenga un círculo y que tome la primera letra, digamos, de cada nombre, digamos, por ejemplo, Juan Suárez, y se ha creado la J, digamos, la J, y ha tomado como respectivo, y su número respectivo. Y para hacer el añadido, digamos, agregado de contacto, o sea, se entra aquí, como se ven aquí, el círculo, es un agregado de contacto, donde se va colocando, digamos, un nombre, digamos, no sé, Sam Rodríguez, bueno, se coloca, y su respectivo número, digamos. Y una vez guardado el cliente, aquí está el mensaje informativo que sería el responsive. Entonces dice, el cliente SAM ha sido guardado, y es donde se va a mantener el guardado de mi app. Como aquí se puede ver, se puede apreciar, es donde se va a generar mis contactos. Y si quiero modificar mi contacto, lo aprieto y aquí tan solamente, digamos, lo voy a colocar, digamos, en este caso 4 ceros, se va a actualizar, y como se puede ver, se han modificado los datos respectivos. ¿Y qué hago si quiero eliminar? En mi app solo tengo que mantener la aplicación y me va a aparecer esto, y si quiero eliminar, y se elimina los respectivos datos. Y eso sería todo, licenciado. Muy bien, Jonathan, muchas gracias por la explicación detallada y la conformación de tu proyecto aplicativo. Entonces, tendríamos este pendiente. Ya has cargado tus slides, he visto que has también registrado el repositorio de tu proyecto y faltaría el informe solamente, ¿no? Informe de tu Sí, eso me proyecto. faltaría. Me falta un poco más para ser completado, nomás ya estaba por completarlo, pero no me alcanza el tiempo. Muy bien, haremos una cosa. Estamos a 22 de octubre, entonces, creo que tienes después clases, ¿no? Entonces, hasta las 10 cargalo. O estamos ahora, ¿qué hora es? A las 8. Ya, máximo cargalo hasta las 11 de la noche. Entonces, yo creo que en una hora o un poco más puedes concluir más tarde. Y ni bien ya lo tengas, lo actualizado, lo cargas simplemente sobre el mismo registro de la actividad y sobre eso ya termino de calificar los puntos. Pero a grandes rasgos tu proyecto está bien. Ahora un poco les explico cuál ha sido la situación de este grupo. En realidad ha habido, no, bueno, no sé qué situación específica se ha presentado, pero al final hemos quedado en que cada uno iba a presentar su propia aplicación desarrollada. No necesariamente los otros, bueno, solo tenemos a un grupo que le falta exponer, entonces no necesariamente lo tienen que hacer así. En todo caso, Daniel, Stephanie y Jimmy, tengo entendido que están trabajando juntos. Simplemente continúan, ¿no es cierto?, con su proyecto grupal. Entonces, ¿qué recomendaciones les doy para su informe? Lo que comentaba la anterior clase. Básicamente extraerían solo lo más esencial de lo que ha sido su anterior informe, no necesariamente todo van a usar, no solo lo más esencial, pero en su nuevo informe tendría que figurar objetivo principal y objetivos secundarios de lo que específicamente hace su aplicación, ¿no es cierto? La temática, eso sobre todo tiene que enfocarse. Sobre esa parte pueden desarrollar la metodología o el procedimiento de desarrollo donde de forma detallada, tal cual han visto el trabajo, por ejemplo, de Wendy, lo van a extender bien explicado todo el proceso que han realizado. Y vendría ya la parte de las recomendaciones y conclusiones. Por lo menos esa base tendría que tener su documento
luego sus slides, y podrían tal vez dedicar un 50% del tiempo ya a mostrarnos su proyecto funcional, ¿no es cierto? Que veamos la estructura del proyecto configurado. En este caso, se amerita el nodo que se haya utilizado, la configuración de componentes, librerías, y bueno, si es que en tu caso aplica la funcionalidad también en algún servicio cloud, ¿no? Eso consistiría entonces la defensa de su proyecto el próximo miércoles. No sé si hay alguna consulta hasta ahora de lo que hemos ido viendo. ¿Qué otro aspecto más? Sí, quiero aprovechar en consultarte. Stephanie, quería consultarte, al final, ¿pudiste solucionar ese conflicto que tenías con el acceso al portal? Sí, Inge, le comento que justo anoche me dieron el acceso a la plataforma y ya me fui, bueno, fui viendo los videos que me faltaban de las clases para poder darle el examen porque tuve una pequeña confusión y pensé que era hoy el examen. Entonces fui viendo esa parte. Igual eso le quería comentar, no sé si al final de la clase, pero sí, anoche ya me dieron el acceso. Está bien, sí es importante que eso, bueno, que lo has solucionado porque justo hasta la siguiente semana ya prácticamente se están cerrando las actividades, entonces si tienes ya la plataforma funcional está mucho mejor, entonces con el grupo, ¿no? Con su grupo exponen el siguiente miércoles, entonces es importante que puedan estar puntuales los tres. Esa única recomendación les doy por ahora. Súper, Inge. Una pequeña consulta. Tendríamos que presentar las slides con, bueno, como lo han hecho hoy día mis compañeros y el producto final, ¿verdad? O sea, funcional. Exacto. En todo caso, un informe, ¿no? Un informe con las explicaciones que les he dado, sus Ajá. slides y su proyecto funcional. Tal vez resultaría más práctico que toda la estructura de su proyecto esté ahí subida a un repositorio en GitHub. U otra alternativa sería que lo estructuren bien, lo compriman y lo pueden también compartir a través de Google Drive. Esa sería otra alternativa también. Sí, justo lo hemos ido trabajando en Git para ir realizando nuestras partes respectivamente. Entonces, esa era mi duda más bien. Muchas gracias. Perfecto, Stephanie. Sí, entonces con eso estaríamos, bueno, estaríamos ya cerrando la parte de los proyectos. Y sí, prepárense bien para su evaluación del próximo viernes. Ya con esto voy a tener un avance de sus notas. Y bueno, ya de manera individual después les voy a comentar cómo se encuentran. Pero bueno, la gran mayoría de ustedes ya ha probado. Había solamente el caso de 2 estudiantes que estaban con una situación un poco atrás, pero les voy a comentar a ellos de manera ya individual, después de calificar sus actividades, cómo están. Entonces, tenemos 10 minutos más. A ver, veremos si logramos hacer algo. A ver, denme un segundo. Voy a abrir los archivos que aquí tengo disponibles. Un segundo, por favor. Sí, en base al avance que se tenía hasta el anterior. Podemos intentar hacer algo. Ya, entonces voy aquí a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Pueden apreciar la pantalla compartida, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Un segundo. Voy a posicionarme en...
la unidad que corresponde. Bien, entonces vamos a trabajar lo que nos alcance con algunas instrucciones NoSQL. Entonces yo tengo la unidad, en este caso la aplicación de MongoDB dentro de este directorio. En realidad se encuentra en el directorio MongoDB, directorio server, carpeta y dentro de los binarios. Y ustedes conocen esta parte. Entonces, primero tienen que ejecutar, si es que trabajan en modo consola, como lo que voy a hacer ahora, ustedes ya conocen esta parte. Primero inicializan, en este caso, el servidor, una vez que el mismo se activa, proceden luego a ejecutar el aplicativo donde vamos a registrar las instrucciones. Eso ustedes ya conocen. Entonces, vamos a revisar los contenidos disponibles. Show DBS para ver las bases de datos que se tienen registradas de manera local. Según lo que yo recuerdo, teníamos el anterior registro en una base de datos denominada DB. Eso voy a confirmar ahora. Ya tenemos entonces aquí la consola. Podemos también trabajar de manera simultánea con MongoDB Compass. Ahora, si es que ustedes lo tienen en cloud, igual lo pueden utilizar, ¿no? No hay problema, pero la idea es que podamos ver los registros disponibles. Entonces, por ejemplo, quisiera ver los contenidos de Blogger, ¿no? Entonces aquí igual me conecto. Y recuerdo que estamos trabajando con usuarios Blogger, ¿verdad? Tenemos aquí entonces el registro. Muy bien. Nos faltaría entonces realizar un segundo registro. Este es el dato que nosotros tenemos creado con Frank. Y nos faltaría un segundo que es el blog de Peter. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este caso es proceder a realizar la inserción en modo de consola. Esa es es una alternativa que nosotros podríamos seguir. Entonces, hagamos eso. Ustedes han visto que aquí de manera gráfica se puede trabajar. Ustedes han visto que es mucho más cómodo trabajar directamente en esta interfaz gráfica. ¿Cuál es cuál es el único detalle? ¿No? Esta interfaz no permite utilizar al 100% comandos NoSQL, ¿no? Hay una herramienta que se llama Studio 3D. Esa tiene esa funcionalidad adicional. Entonces, esa sería la única limitante, porque después, para revisar la información, ¿no? En modo gráfico, es mucho más sencillo utilizar esta herramienta. Pero en realidad la idea también es tratar de utilizar los comandos NoSQL en la mayor magnitud posible. Entonces, lo que nosotros podemos a veces también combinar una alternativa, por ejemplo, sí, es más práctico utilizar Visual Studio, pero pueden ustedes también trabajar, ¿no? Con Sublime Text o con cualquier otro IDE. Entonces, lo que yo voy a hacer es, aquí, por ejemplo, simplemente voy a crear un archivo referencial. Entonces, ustedes pueden estar ubicados en cualquier directorio. Simplemente voy a crear un nuevo archivo para crear la base de la instrucción. En realidad, aquí simplemente puedo asignarle cualquier nombre. Incluso lo podemos crear como si fuese un archivo JavaScript. Entonces, procedamos en este caso a crear la instrucción para poder registrar la misma en la consola de MongoDB. Entonces, nosotros conocemos en este caso tenemos usuarios Blogger, que es la base de datos, y la colección en este caso es usuario, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en esa base.
Entonces, básicamente aquí, dentro de Divi, está insertando aquí un debugger. Si tengo alguna limitación. Y bueno, no había probado antes, pero tengo esta limitación aquí. Voy a cambiar la extensión, sino para trabajar sin más conflicto, ya que simplemente que sea un texto. No puedo crear simplemente un nuevo archivo como texto, y con esto no debería tener inconveniente. Ya, no hay problema. Entonces procedamos nosotros a crear el registro para trabajar en consola, ¿no? Tal vez podríamos copiar para agilizar el proceso, para no estar escribiendo todo. A ver, trataremos de hacer eso. Voy a copiarlo para no demorar mucho en el registro. Entonces, bueno, aquí nosotros podríamos trabajar también con tabulación, ¿no? Para tener una mejor estructura. Eso también podríamos hacerlo. A veces entonces resulta más práctico utilizar un ID como Visual Studio Code o Sublime Text para escribir cualquiera de las instrucciones. Eso puede resultar más práctico, porque como han visto lo anterior, nosotros podemos registrar directamente los comandos, ¿no es cierto?, en la consola, pero necesita más habilidad y no podemos aplicar aquí espaciado u otros formatos. Entonces, muchas veces, si no disponemos, por ejemplo, de una herramienta como Studio 3D, también lo podríamos utilizar. Un ID como Visual Studio Code o el Sublime Text, ¿no es cierto? Nosotros estructuramos bien la instrucción que vamos a ejecutar, y con esa base no tendríamos inconveniente ya en el registro. Ahora, si se dan de cuenta, en este ejemplo, está trabajando con apóstrofes, ¿no? Pero en realidad la notación estándar son las comillas. No sé por qué aplicar en este caso los apóstrofes. En todo caso, ese aspecto es algo que nosotros podemos aquí modificarlo, que es por lo menos lo estandarizado, utilizar las comillas para lo que son cadenas de texto. Ya, hagamos una cosa, estamos ya al límite de tiempo prácticamente. Tenemos viernes, entonces como ejercicio, ustedes realicen este ejercicio, ¿no es cierto? Ustedes vean lo conveniente, si lo introducen a través de consola o si utilizan una herramienta 3D, ¿no? Entonces, el registro, el objeto que habíamos registrado la anterior clase, es el que quería realizar ahora a través de consola, pero ya estamos sobre el tiempo. Entonces, estos dos registros tengan listos para la siguiente sesión. Entonces, vamos a trabajar aquí con esta creación de índice de la próxima clase, ¿no? Para hacerlo de manera ágil. Entonces, la siguiente clase, ¿no? Tal vez sea después de la defensa del grupo, ¿no? Nos tomará unos 10 minutos aproximadamente. Entonces, los que tengan ya creado eso en su gestor NoSQL me muestran, y eso voy a registrarlo como puntos de participación. Entonces, ahora nos encontramos ya al límite de tiempo y nos vemos entonces la siguiente semana, estudiantes. Que tenga muy buen fin de semana. Al grupo que, está trabajando en su proyecto, trátelo de finalizar este fin de semana. Y vayan ya estudiando, ¿no? Vayan estudiando para su examen del próximo viernes, que ahí ya cerramos el cuarto bimestre y después se cierra ya la gestión académica. Estamos entonces en contacto, estudiantes. Muy buenas noches.